Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a los webinars de la Cámara de Comercio. Muchas gracias por atender al webinar de hoy, SEO para e-commerce, impartido por nuestro partner de T-Negocios, la Fábrica del SEO. Me llamo César Alonso, soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Alicante. En primer lugar, debo informarles que este webinar está enmarcado dentro del programa TIC Cámaras, cofinanciado con fondos FEDER y la Diputación de Alicante. Antes de dar paso a nuestros invitados, déjenme que les explique, como hacemos en todos los webinars, el cometido de la Oficina de Transformación Digital. Un momento que les comparta mi pantalla. La Oficina de Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Alicante nació para ayudar a las empresas en su proceso de transformación digital. Para ello, hemos creado este proyecto TIC Negocios, donde pueden ver la URL que tenemos en pantalla, tnegocios.cámaraalicante.com, donde pueden atender o pueden ver contenidos, todos muy interesantes, que estamos publicando aquí para ayudarles en su proceso de transformación digital. En primer lugar, en el banner pueden ver las últimas novedades que vamos publicando. Una de las últimas que hemos publicado es una guía de vender en Marketplace, muy orientado al webinar que vamos a atender hoy. Y otras novedades que puedan ser de tu interés, como este proyecto de también nuestro partner Ibercaja, que ayuda a los emprendedores en el entorno digital justamente a comenzar con su proyecto. También informaremos puntualmente de los webinars o eventos que puedan ser de su interés. También les recuerdo que aquí tienen disponibles los vídeos que vamos colgando de los diferentes webinars que hemos celebrado. Así como también toda la colección de guías, tanto esta que estamos comentando de vender en Marketplace, como las anteriores que hemos publicado acerca de la guía para la transformación digital en el comercio, o nuevos avances tecnológicos en transformación digital. Para las empresas, en general, guías muy sencillas, muy asequibles de leer y que nos permiten conocer nuevos detalles de lo que es el proceso de transformación digital, como algo que, por ejemplo, puede llamar la atención, y es la importancia, lo clave que son las personas de la organización y de fuera de la organización en un proceso de transformación digital. Bueno, no me extiendo más en la presentación del proyecto. Cualquier duda que les surja pueden atender a la Oficina de Transformación Digital. Les recuerdo también que podemos ayudarles en su proceso haciendo un diagnóstico gratuito de su empresa. Y sin más, presento a nuestra invitada de hoy, Carolina Vallés, cofundadora y directora de la Fábrica del SEO. Hola, Carolina, buenos días. Buenos días. Carolina es de formación psicóloga, ¿verdad, Carolina? Pero su pasión al final ha llevado a este mundo digital, ¿no? De entender cómo nos interaccionamos con el entorno digital y cómo justamente ayudar a las empresas a posicionarse en esta jungla que puede ser lo digital, ¿no? Bueno, antes de dar paso a nuestra invitada, déjeme que le recuerde la dinámica. Primero, el ponente tendrá unos 45 minutos para hacer su exposición. Les recuerdo también que con su permiso le mandaremos la presentación a todos los asistentes y también podrán ver el vídeo, como he comentado, en nuestra página web. Una vez transcurrido que Carolina nos haya expuesto pues las técnicas para posicionarnos en Internet, habrá un turno de preguntas, unos 10 minutos. Ustedes pueden hacer las preguntas a través del canal y yo moderaré estas preguntas en el turno de preguntas final o de sugerencias. Y con esto llegaremos a la hora, terminamos a las 10:30, es decir, que tenemos una hora justita para hacer una introducción a un tema que me parece apasionante y que es totalmente actual. Carolina, no te entretengo más. Cuando quieras, por favor, te paso Perfecto. como ponente. Aquí lo tienes. Que disfruten de la ponencia. Gracias. Confirmadme, César, confírmame si se ve. Se ve perfecto, Carolina. Perfecto. Pues nada, damos inicio pues. Bueno, hoy vamos a hablar durante estos próximos 45 minutos de lo que es más o menos el SEO para el e-commerce. Hoy la primera pregunta en la que quiero que empezamos este camino es ¿por qué deberíamos tener una estrategia SEO en nuestro e-commerce? Pues bien, os voy a contar una historia verídica, y es que en el 2014 mi socia y yo montamos lo que es a día de hoy nuestra agencia, que es la Fábrica del SEO.
En 2014 la situación en España era, todos sabemos, ¿no? Una crisis económica, pues bueno, desaceleración, llamémoslo como queramos, pero llevábamos ciertos años con esa inestabilidad económica por parte, tanto a nivel particular como a nivel de empresas. Pues bien, en uno de los viajes que yo había hecho, conocí una vez unos asiáticos que me comentaron, unos pequineses que me comentaron que una de las cosas que tienen, una de las palabras o el concepto que tienen de la palabra crisis es que en el idioma chino se compromete en dos iconografías, ¿vale? Dentro de su idioma. Una es, la crisis para ellos es la unión entre amenaza y dificultad más oportunidad. Es decir, la visión que tienen ellos de cualquier crisis es la de que hay una situación de dificultad o amenaza, pero con la suma de una oportunidad se puede salir de esa crisis, ¿no? La crisis es amenaza y oportunidad. Pues bien, este compendio de iconos lo que nos hizo crear es en el 2014, fruto de esa situación amenazante, pero a la vez una situación con oportunidades, mi socia y yo queríamos para nuestra agencia, no solo clientes, o sea, teníamos algunos clientes, pero era una situación complicada, entonces pensamos que una de las mejores estrategias, una de las mejores opciones para demostrar a las empresas que podíamos contactar o que nos podían contactar era crear un proyecto propio, es decir, un proyecto que crear nosotros desde el punto cero y hacerlo crecer hasta un punto en que los clientes nosotros pudiésemos demostrarle de, oye, hago SEO, pero mira, aquí tienes mi portfolio ya no de otros clientes, sino de proyectos propios. Pues bien, en el año 2014, finales del 2014, creamos una web que es Marinalia. Marinalia es una tienda online y es una tienda online que nació con fruto un poco de, tanto mi socia como yo somos apasionadas de la aventura, nos gustan mucho las actividades acuáticas y después porque, bueno, residimos en la zona de Alicante, en la zona de la Costa Blanca y conocíamos muy bien esta zona. Entonces, sumamos esas dos partes y creamos este e-commerce. A día de hoy estamos en toda la Comunidad Valenciana, vendemos actividades en la Comunidad Valenciana y después de 7 años es una web en la que el 88% del tráfico que recibe es por SEO, tiene una facturación anual más o menos de unos 270.000 euros anuales y todo este crecimiento, o sea, todo ese crecimiento exponencial ha sido gracias a tener una estrategia de SEO. Entonces, yo soy Carolina Vallés, soy cofundadora y directora de la agencia SEO, la fábrica del SEO, pero también soy cofundadora de Marinalia. Hoy, mi parte como fundadora de un e-commerce y mi parte de formación y del día a día que me dedico al SEO, os voy a explicar qué necesitamos o qué tips necesitamos, qué pasos, lo de tips no me gusta, qué pasos debemos seguir para conseguir crear una estrategia de SEO interesante para un e-commerce. Tenemos que tener en cuenta que un e-commerce entendemos e-commerce, tienda online, ¿vale? Los del marketing nos gusta mucho utilizar anglicismos, pero una tienda online. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que necesitamos para tener una estrategia adecuada, pero sobre todo qué entendemos por tienda online. Una tienda online es cualquier web que haya una venta, es decir, que haya una transacción por producto o servicio. Es decir, pueden haber webs donde se vendan, por ejemplo, una hora de consultoría o una sesión de fisioterapia. Es una tienda online. Mientras que la mayoría de tiendas online son ventas de producto, ¿vale? Hay distintos infinidades de tipo de tiendas online, tanto por cómo están construidas, es decir, es lo que conocemos como el CMS, es decir, en base a qué código lo hemos creado. Los más conocidos es WooCommerce, de WordPress, PrestaShop o Shopify. Son como las tres plataformas, los tres CMS, como digamos las tres estructuras a nivel de código y a nivel de planteamiento que existen a día de hoy más conocidas para tener una tienda online, ¿vale? Yo, para evitar parte de tecnicismo, sí que me voy a centrar más en un poco en esa estrategia y lo que quiero que en nuestros próximos 45 minutos o 40 minutos podamos tener una visión que tengamos una visión un poco más clara de qué es lo que deberíamos hacer, cómo deberíamos constituir
o cómo deberíamos crear esa estrategia independientemente del CMS, es decir, de la estructura o de la base técnica que tenga la web, ¿vale? Por ello, empezamos con lo que hablamos en el ABC o el sota caballo rey, o llamémosle como queramos, del e-commerce. Para que una estrategia sea de SEO como de cualquier otra acción de marketing online, que ahora lo veremos, necesita que pasen que el usuario pase por 3 fases diferentes, ¿vale? La primera de ellas es que nosotros como responsables o como creadores de la tienda online, lo primero que necesitamos es captar tráfico a la web. Si no hay tráfico, esto ocurre lo mismo en el mundo offline, en el mundo físico. Es decir, si yo tengo una tienda que vendo, no sé, lavadoras, lo que necesito es que la gente entre en mi tienda. Si no entra la gente en mi tienda, no voy a vender nada, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos es que captar tráfico a mi web, es decir, que la gente entre a mi web. Lo segundo que necesito es que de esa gente que entre en mi web, la gente interactúe. Es decir, en el mundo físico, paralelo al mundo físico sería pues que la gente entre en mi tienda y me pregunte por algún producto o que vea diferentes productos. Frente al mundo online sería que entre en la web, que clique sobre diferentes productos, que mire el precio, que esté durante unos segundos o incluso minutos leyendo la descripción del producto, es decir, que tenga algún tipo de interacción con esa ficha del producto, con el producto. Y la tercera y la más importante es que gran parte de ese tráfico que ha entrado, que ha interactuado, me compre. Tenemos que tener claro que un e-commerce en una tienda online, el objetivo de la tienda online tiene que ser vender. Y esto es algo que tenemos que tener cada mañana cuando nos levantamos, es el objetivo que tenemos que recordar día tras día. Las webs son para vender. Pasa, no sé si en todos los más de 100 que estamos aquí, no sé si hay algún porcentaje de que se ve reflejado en lo que voy a decir, pero nosotros pasa con algunos clientes cuando empiezan que nos dicen, es que yo tengo una web que hace 2 años que la tengo y he vendido, ayer por la tarde hablaba con un cliente que tiene una web de zapatos y decía, es que yo en el último 2 años he vendido 40 pares de zapatos, es decir, 40 pedidos. Eso es muy poco, es decir, no puedes tener una tienda online, no deberías tener una tienda online que no venda. Si se hace una tienda online es para vender. Si tienes una tienda online y no estás vendiendo es porque no hay una estrategia o no hay un tiempo que se dedica o hay ciertos errores que hacen que el usuario no esté comprando, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que dentro de una tienda online hay muchos factores que hacen más fácil o más difícil vender. Me explico. Es más fácil, por ejemplo, vender productos que se compran por impulsividad, por ejemplo, unos zapatos, un reloj, un reloj de un precio medio, no sé, cualquier cosa de decoración, algo que sea un pedido más o menos de unos 30, 40 euros, que la web más o menos esté bien diseñada y más o menos transmita confianza, es mucho más fácil que posiblemente, pagar o comprar un servicio de 400 o un producto de 700 euros. Es más complejo, pero no es que no se pueda, sino simplemente es como en el mundo físico. A mayor precio o a un producto más selecto o a un producto con un precio más elevado, evidentemente toda la comunicación y todo el entorno web de ese producto tiene que ir acorde a ese elevado precio, ¿vale? Entonces, vamos al primer punto, que es cómo captamos clientes. Pues bien, en el marketing online, digamos que el SEO es una de las patas del marketing online, quito un poco de zoom, ¿vale? Y me voy al mundo como tal del marketing online. El marketing online hay diferentes patas que componen esta disciplina, pero sí que es cierto que me voy a centrar en estas 4 que vemos en la pantalla. La primera es el SEO, después seguirá del SEM, redes sociales y emailing. Como digo, hay más acciones hay más caminos, digamos, dentro del marketing online, pero me voy a centrar en estos 4 porque son como los más
los más conocidos o por lo menos los que más se trabajan diariamente o frecuentemente en un e-commerce. Bien, empiezo por el SEO y el SEM. El SEO y el SEM, la diferencia entre SEO y SEM es como vemos en esta imagen. Todos vemos una imagen familiar, es decir, es Google. Cuando voy a hablar de SEO y voy a hablar de buscador, me voy a referenciar siempre a Google, porque el 98% de los usuarios en España que utilizamos un buscador es Google, ¿vale? Entonces, como es el uso mayoritario, pues siempre hablamos de Google aquí en España, ¿vale? Como vemos si yo hago una búsqueda como es comprar impresora, tenemos por un lado el primer apartado, como veis rodeado en rojo, que es el SEM, es decir, son anuncios publicitarios que hacemos desde el propio Google, ¿vale? Es decir, lo que le estamos diciendo a Google es, Google, cada vez que un usuario busque comprar impresora, muestra o bien mi impresora, como vemos aquí arriba, esta parte, bien muestra mi impresora con el nombre, el email, el precio y la tienda en la que soy, incluso valoraciones, o bien muestra mi web, ¿vale? Entonces, lo que hace Google es, te lo muestra y por cada cliente, por cada usuario que cliquea sobre o bien una de las impresoras de arriba o bien en cada uno de los enlaces de abajo, te cobra por cada clic que hay, ¿vale? Lo bueno que tiene el SEM o Google Ads, ¿vale? Se llama SEM o Google Ads. Lo bueno que tiene el SEM es que en el momento que tú activas una campaña, a los pocos minutos ya apareces en primeras posiciones. El hándicap o la parte contraria es que si no inviertes, si no pagas esas campañas, no apareces ahí arriba, ¿vale? Esa es el contrapeso de la parte buena y la parte mala del SEM. Después, seguido, tenemos la parte del SEO, ¿vale? El SEO son todos aquellos resultados que aparecen de forma orgánica, es decir, cuando hablamos orgánico es que no pagamos por estar ahí, es decir, comparimpresora.com o MediaMarkt no están pagando por aparecer en primera o segunda posición. Lo que están haciendo es que han hecho una estrategia de SEO, están implementando acciones de SEO y, por tanto, aparecen en primeras posiciones. Lo malo que tiene el SEO, empiezo por lo malo que tiene el SEO es que no es tan instantáneo. Es decir, nosotros hacemos, o cualquier persona lleva a cabo unas mejoras en SEO y no aparecen los resultados ni al día siguiente ni a la semana siguiente. Es decir, empiezan a aparecer a las semanas. Es decir, es una estrategia que se ve reflejada más o menos a medio plazo, dependiendo un poco del sector en el que trabajemos. Si trabajamos en un sector más complejo, por ejemplo, tenemos una tienda online de tecnología, de móviles, pues ahí sí que es a largo plazo, porque hay mucha competencia. Pero si es un sector en el que no hay excesivamente competencia, tenemos que ver que el SEO es una estrategia a medio plazo. Lo bueno que tiene es que conforme vas consiguiendo posicionamiento, ya esto no te cuesta, digamos que no hay una inversión, no tienes que pagar por estar ahí, sino que conforme vas aumentando posiciones, de forma orgánica te vas quedando ahí. Entonces, si os estáis haciendo la pregunta de, bueno, ¿y qué es mejor, el SEO o el SEM? No es que sea mejor, es como, ¿a quién quieres más? ¿A tu padre o a tu madre? No hay una respuesta de es mejor una cosa u otra, sino lo que tenemos que tener en cuenta y un poco la estrategia o la combinación, la estrategia que yo os recomiendo si tenéis una tienda online es que cuando lancéis la tienda online, es decir, la estrategia sea, si esto es el SEM, es decir, Google AdWords, anuncios, y esto es SEO, es que empecemos con una inversión en publicidad para aparecer en las primeras posiciones y paralelamente empecemos a trabajar el SEO. Conforme vayamos obteniendo mejores posiciones en SEO, es decir, vayamos escalando posiciones, vamos bajando en inversión en campañas publicitarias, hasta llegar a un punto en que prácticamente todo el tráfico o gran parte del tráfico sea gracias al SEO. Es lo que os explicaba de Marinalia, de la web del proyecto propio que tenemos nosotros.
una web que a día de hoy es el 88-89% del tráfico es SEO. Entonces, a día de hoy hemos conseguido, bueno, hace ya como 2 o 3 años, se consiguió el que gran porcentaje, es decir, 9 de cada 10 usuarios que entran en nuestra web es por SEO. ¿Vale? Entonces, a día de hoy ya hemos conseguido esa parte de que en publicidad no se invierta y se haga todo por SEO. Eso no quita de que si, por ejemplo, lanzáis un nuevo producto o una nueva vertical, es decir, imaginaros, pues yo vendo pajaritas y ahora a partir de la semana que viene voy a vender también, pues no sé, gemelos, ¿vale? Pues no quita en que si tú a nivel SEO ya estás posicionado por pajaritas, no quita en que si tú empiezas una nueva, lo que llamamos una nueva vertical, que sería, pues, por ejemplo, un nuevo producto que son gemelos, no quita a que cuando lances ese nuevo producto empieces, digamos, a hacer campañas hasta que poco a poco consigues ese posicionamiento o algo puntual, es decir, o tenemos San Valentín, por ejemplo, pues nosotros en Marinera, por ejemplo, vendemos spas, ¿no? Pues en la campaña de San Valentín sí que tenemos posicionados pues, spa en Benidorm, spa en Alicante, así que tenemos palabras interesantes para que nos aportan ventas, pero cuando queremos llegar en algún spa concreto o en algo en concreto, sí que de forma puntual puedes tirar de campañas publicitarias, ¿vale? Entonces, a nivel de estrategia en esta parte, lo que os recomendaría es eso, es a medio largo plazo, con una visión largoplacista, trabajar el SEO y con una visión más a corto plazo y de forma a lo mejor puntual o intermitente, hacer alguna campaña publicitaria. Bien, la segunda parte dentro del marketing online que nos hace captar clientes es las redes sociales o el emailing. Bien, las redes sociales todos más o menos conocemos, ¿no? Es decir, redes sociales tenemos o bien publicar en cualquiera de las redes sociales con el que mejor conectemos con el cliente en el que nosotros queremos llegar, y el tema del emailing es con una base de datos que nosotros tenemos, o bien porque ya nos han comprado, o sea, nos han comprado en la web y tenemos esa base de datos, o bien porque hemos hecho alguna campaña de captación de emails, hacemos lanzamiento de emails en pues, nuevos productos o venta cruzada, es decir, todo lo que sea estar ahí en el email de nuestro cliente para así captar tráfico a nuestra web. Si veis, si os fijáis en un pequeño detalle, dentro de los 4 he englobado la parte del SEO y SEM, digamos que en una franja, y las redes sociales en emailing en otra. Esto es un pequeño detalle, pero que para mí es la clave de todo esto del marketing online, y es la diferenciación entre los dos primeros, entre las dos primeras acciones y las dos segundas. Me explico. Dentro, como usuarios, como usuarios de una web, como un posible cliente, cuando entramos en una web, nosotros tenemos dos fases de comportamiento, ¿vale? Es decir, podemos estar con un comportamiento activo o con un comportamiento pasivo. Me explico. Si yo estoy en mi casa mirando Instagram y me sale una publicidad, imaginaros, no sé, de una pulsera, puede ser que yo en ese momento en mi mente tenga pues la idea de que, ay, me gustaría comprarme una pulsera, o puede ser que no. Es decir, yo lo que estoy en mi Instagram es pues viendo fotos y bueno, lo que hacemos todos, ¿no? En las redes sociales. Lo mismo en el emailing, es decir, yo recibo un email y puede ser que me interese lo que recibo o no. Eso es una actitud pasiva frente a cuando nos manda la empresa la información. Es decir, cuando yo estoy en mis redes sociales o cuando yo estoy en mi correo, tengo una actitud pasiva, es decir, estoy receptiva o receptivo ante los estímulos que puedan llegar. Mientras que en la parte del SEO y el SEM hay una actitud mucho más activa. Es decir, cuando yo busco como usuario comprar impresora, la probabilidad que tengo de que yo necesito y de que yo quiero comprar una impresora es mucho más elevada que cuando estoy en mi Facebook y me sale un anuncio de impresora. No digo que una cosa sea mejor que la otra, ni mucho menos, sino que el usuario estamos en distintas fases en unas plataformas y en otras. Entonces, hay que tener en cuenta esto para ver hacia qué lado hay que crear la estrategia o hacia qué puntos son interesantes enfocar la estrategia, tanto inicial como posterior. Me explico. Si lo que a mí me interesa es captar tráfico que tenga mucha probabilidad
o sea, que venga con mucha probabilidad de compra, el SEO y el SEM cazo a ese cliente, ese posible cliente con muchas ganas de comprar. Es decir, simplemente lo que quieren sacar es le queda sacar la tarjeta, ya la tiene en el bolsillo quemándole. Mientras que en redes sociales y emailing, el cliente está pues con la tarjeta guardada en su cartera, posiblemente la cartera pues en la habitación de al lado, ¿vale? Me explico. No es que no se tenga que llevar a ese cliente, no se tiene que llegar al cliente pasivo, al contrario, es decir, hay que llegar, hay que hacer marca, hay que estar ahí, es decir, hay que estar en redes sociales o hay que estar en emailing, pero sí que es una actitud distinta y por tanto la comunicación y la forma en la que nosotros tenemos que vender tiene que ser distinta. Entonces, atendiendo a una de las frases que más me gustan y es que las personas nos encanta comprar, pero odiamos que nos vendan. Entonces, atendiendo esta premisa, me voy a centrar hoy en esa parte del SEO. ¿Por qué? Porque cuando alguien busca comprar impresora, lo que está buscando, lo que está satisfaciendo es que le encanta comprar. Pero yo no lo estoy vendiendo, es decir, es el cliente quien me está buscando. Por tanto, utilizando esta premisa, vamos a hablar del SEO como una herramienta de captación. Ahora bien, hablábamos de que el primer paso para nosotros que tenemos tiendas online es que captemos clientes, ¿vale? El SEO es una herramienta para captar ese tráfico, para captar clientes. Ahora bien, hay que tener en cuenta cuándo quiero captar ese cliente, es decir, en qué situaciones, qué es lo que tiene que buscar el cliente, cuándo me interesa a mí, en función de lo que busca el cliente, ¿vale? Me explico. Para definir esa estrategia SEO, lo que tenemos que hacer es, inicialmente tenemos que, teniendo en cuenta lo que nosotros vendemos en nuestra tienda online, tenemos que ser capaces de diferenciar aquellas búsquedas transaccionales de aquellas búsquedas informacionales. Me explico. Las informacionales son como, ahora pondremos un ejemplo, y las transaccionales, perdón, son cuando queremos hacer una compra. Os pongo un ejemplo a la derecha, ¿vale? Voy a ser madre en un par de semanas, entonces mis búsquedas últimamente van muy enfocada a este sector. Disculpadme porque hay varios ejemplos. Entonces, comprar chupetes es una búsqueda transaccional, es decir, cuando yo busco comprar chupetes, lo que quiero es comprar un chupete, ¿vale? Entonces, es una búsqueda transaccional y, por tanto, lo que voy a hacer, o sea, la probabilidad que tiene el cliente de, cuando yo busco comprar chupetes, entrar en este primer, o sea, en dosfarma.com o en Amazon o en Carrefour o en Soavinex, es decir, cuando yo entre en estas páginas, cuando vea el chupete que a mí me interesa, lo voy a comprar. O el chupete que a mí me vendan mejor estas webs, lo voy a comprar. Es decir, la probabilidad de compra es muchísimo más alta que cuando, por ejemplo, puedo buscar qué es mejor, un chupete de látex o de silicona. Eso es una búsqueda informacional. Es decir, cuando yo busco qué es mejor, un chupete de látex o de silicona, lo que quiero encontrar es información, es decir, la respuesta a mi pregunta, ¿cuál es el mejor? Eso no quita en que eso lo tengamos que descartar porque es informacional y esto no me va a traer una venta. No, o sea, es decir, sí que es verdad que todas esas intenciones de búsqueda informacional, en bastantes casos, dependiendo cómo lo montes, pero en bastantes casos traen una venta, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, a mí me llega, uy, chupete de látex, uy, chupete de silicona, y busco qué es mejor, látex o silicona, entro en una web en la que me explican las diferencias y al final o en mitad de la página me dice, te recomiendo látex o te recomiendo silicona y de silicona te recomiendo estos dos y le enlazo y veo el producto y le doy y lo puedo comprar, posiblemente si el argumento informacional que me ha puesto he conectado con él y me ha gustado lo que me ha dicho, posiblemente compre ese producto. Hay una probabilidad de compra. Ahora bien, si yo soy imaginaros que soy una tienda online que vendo, yo qué sé, semillas de flores, ¿vale? O no, voy a algo más abstracto. Imaginaros que yo tengo una tienda online que vendo herramientas de jardín o de huerto urbano.
si una de las búsquedas informacionales sería, por ejemplo, cómo trasplantar una orquídea. Pues en el blog, o sea, eso iría en el blog, puedo explicar cómo trasplantar una orquídea y durante ese proceso de trasplante, evidentemente, necesitaré herramientas. Por tanto, cuando yo cite esas herramientas, puedo enlazarlas a la ficha del producto de esa herramienta. Entonces, si montamos esa estructura, esa parte informacional, dando la información que el cliente necesita, pero enfocándola a que sea muy fácil que compre, o sea, muy fácil a conocer más el producto, hay probabilidad de comprar. Si lo que hago es, yo vendo, imaginaros, yo vendo paellas y en mi blog hablo de, no sé, de lo bonito que es Valencia, pues bien, puede ser la Comunidad Valenciana, puede ser la cuna de la paella, pero lo que tú tienes que enfocarte en tu blog es en hablar de dudas informacionales que pueda tener el usuario cuando busque algo relacionado con paella, pero siempre sin olvidarnos de que en el blog tenemos que derivar a que vayan a conocer el producto y que puedan comprar, ¿vale? Entonces, a nivel de estrategia, lo primero, en una primera fase, yo recomiendo que trabajéis, es decir, que saquéis cuáles son intenciones de búsqueda. Conocemos intenciones de búsqueda como esto, ¿vale? Comprar chupetes es una intención de búsqueda, ¿vale? Cuando hablo de intención de búsqueda me refiero a eso, que es lo que ponemos en la barrita del buscador. Entonces, lo primero que os recomiendo es que en una primera fase saquéis, extraigáis todo lo que son intenciones de búsqueda transaccionales, es decir, que llevan a la compra. Después, las informacionales, es decir, de lo que yo vendo, qué dudas pueden aparecer, o sea, que el usuario en relación a lo que yo vendo, qué dudas puede tener, y en base a eso, crear todo ese contenido, ¿vale? Después, es importante trabajar las categorías como prioridad, perdón. Esto es algo que en algunas tiendas online a veces se olvida y es un punto importante para no perder el tiempo. Me explico. En una tienda online, imaginemos de zapatos, ¿no? El sector nosotros trabajamos, por estar muy cerca de Elche, trabajamos con el sector del calzado, con varias tiendas online y es un sector que trabajan con colecciones, ¿no? Colecciones anuales, cambian, incluso hay varias colecciones en un mismo año, ¿no? Entonces, es algo que el producto es muy raro que esté varios años en la web, es decir, entonces, cuando tú tienes un producto que hay una rotación del producto, no tiene sentido trabajar el SEO de ese producto, entiéndeme, no tiene sentido si no es que eres pues eso, una gran empresa o que tienes mucho tiempo para dedicar a eso. Si no es el caso, no tiene sentido que enfoquemos toda la estrategia SEO en base a un producto, porque en el momento que ese producto o se vaya fuera de stock o que no se vuelva a fabricar, no te va a aportar ningún tipo de cliente porque el producto, aunque te entren en la web, no lo vas a poder vender. Entonces, en tiendas online siempre os recomiendo inicialmente trabajar las categorías. Es decir, por ejemplo, una web de clasificados, como puede ser una inmobiliaria, ¿vale? Una inmobiliaria es un híbrido porque no hay una transacción, muy poca, casi nadie o casi ninguna inmobiliaria, nadie compra una web, compra una casa por la web, pero sí que hay como una venta, como esa parte híbrida, ¿no? Es decir, le muestras el producto, le ve todas las características y después la venta ya se hace offline, ¿vale? En físico. Entonces, no tiene ningún sentido trabajar la ficha de una propiedad como es pues no sé, una villa de lujo en una de las zonas más, no sé, más exclusivas de Marbella, no tiene ningún tipo de sentido, sino lo que tiene sentido es trabajar villas de lujo en Marbella. ¿Por qué? Porque independientemente de la casa que tengas o de las casas que tengas, si trabajas la categoría, siempre puedes llegar a más clientes. Y esto ocurre que a ti da igual que tengas una casa que 21 casas. Si trabajas esa categoría o lo que volvíamos a los zapatos, si yo trabajo la categoría de botas de mujer, botas militares, ¿vale? Con estampado militar, me da igual que tenga la bota militar de este año como si dentro de 3 años tengo otra bota militar. El concepto, o sea, lo que es la categoría,
siempre tendrá producto y por tanto el cliente o el usuario siempre o la usuaria siempre que entre encontrará producto, ¿vale? Entonces, siempre centraros en las categorías de forma inicial. Después ya empezáis a trabajar, digamos, en un nivel más bajo que son los productos. Si tenéis productos que no son perecederos, por ejemplo, en el caso que os he puesto de Marinalia, que son actividades, es decir, las actividades no caducan, es decir, lo que tiene una temporalidad, es decir, pues en verano hay 6 meses al año que se hace esa actividad y otros 6 meses al año que no se hace, no sé, pues un buceo, ¿no? Buceo en Javia. No se hace en invierno, se hace en verano, entonces, bueno, en 6 meses al año. Entonces, si sí que te interesa durante esos 6 meses que está la actividad, que la gente es cuando lo busca, casualidad es que está activa cuando se hace, cuando la gente lo busca, que es en verano, pues sí que te interesa inicialmente como buceo en general, pero después ir a un nivel más bajo, que es buceo en Javia, porque todos los años se hace buceo, es decir, no es un producto que va a caducar, ¿vale? Entonces, si tenéis algún tipo de tienda online que tenéis un producto que sabéis que en un plazo de 5 años vais a tener, pues sí que podéis trabajar en un nivel más bajo. Pero insisto, siempre cuando empecemos a trabajar el SEO, empezad siempre por las categorías. Y después también os recomiendo, aunque sea una tienda online, es algo que muy poca gente hace, que trabajéis el SEO local en la ficha de Google My Business. En la otro webinar que hicimos hace un par de meses hablamos concretamente de Google My Business. Como ha comentado César, tenéis todos los webinars en la web, así que podéis ver ese webinar porque ahí sí que explico durante 2 horas toda esa parte de Google My Business. De todas maneras, hoy daré una pequeña pincelada ahora a continuación, ¿vale? Entonces, lo que hablamos, trabajamos las categorías como prioridad. Esto lleva a que esas categorías tienen que estar muy bien segmentadas. Me explico. Si yo entro a una web, imaginaros, si yo entro a una web y veo esto, para el usuario es muy difícil encontrar lo que quiere, lo que está buscando, y 2, para Google es imposible que sepa en qué te tiene que posicionar. Me explico. Es importante que en una tienda online pongamos el nombre, o sea, pongamos a cada cosa en su lugar. Explico. Si yo lo que tengo son lavavajillas, secadoras, hornos y microondas, es decir, tengo 4 tipos de electrodomésticos, cada uno de esa tipología de electrodomésticos debe estar en una URL distinta, es decir, en un apartado distinto de mi web. ¿Por qué? Por 2 motivos. Uno, porque Google va a entender que la URL, es decir, dentro de mi web un apartado es lavavajillas Balay, y entro en lavavajillas Balay y están todos los lavavajillas. Uno, Google va a entender que esa URL la tiene que posicionar por lavavajillas de Balay, y 2, que es lo más importante, es que el usuario, cuando entre en la web y vea lavavajillas, cuando entre ahí va a ver todos los lavavajillas que tenéis. Entonces, es importante que no tengáis estos popurrís, que es muy común y ni para Google ni sobre todo para el usuario es interesante, ni es adecuado. Estos popurrís no funcionan para nada. Es decir, lo que es lavavajillas, todos los lavavajillas juntos, lo que son hornos, todos los hornos juntos, los que son secadoras, todos los secadoras juntas. Creo que el e-commerce, estaremos todos de acuerdo que el e-commerce, la tienda online más famosa de todo el mundo es Amazon, ¿no? No me gusta ponerlo como ejemplo porque es como el más grande y por tanto ellos tienen unos recursos y unas capacidades que después los pequeños pues no tenemos, ni tenemos tanto equipo, ni tenemos tantos recursos. Entonces no me gusta ponerlo muy en ejemplo, pero sí que es verdad que os recomendaría que cuando compráis en Amazon, que imagino que alguien habrá comprado algo en Amazon, que os fijéis muy bien esa categorización de los productos. Es decir, no os sepa mal categorizar, llevar a distintos niveles los productos. Es decir, si yo vendo hornos, imaginaros, ¿no? Hornos, vale, dentro de mi web tengo un apartado que se llama hornos. Y si tengo 25 hornos, y dentro de esos 25 hornos los puedo categorizar por pirolíticos, a vapor y eléctricos, no sé si existe en todo eso, los extraigo en cada una, es decir, todos los eléctricos en un sitio, todos los de gas a otro, todos los pirolíticos a otra,
¿vale? Es decir, intentad llevar al máxima finura cada uno de los productos, porque toda esa categorización ayuda a Google, pero sobre todo ayuda al usuario, porque si yo estoy buscando un horno pirolítico y yo entro en una web y veo horno pirolítico, ahí que me voy directamente, ¿vale? Y no buscar, como ocurre con esto, buscar pues entre una aguja en un pajar, ¿vale? Otra de las cosas importantes es la ficha del producto, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de una de las webs que a mí me parece que lo hacen muy bien, ¿vale? No, ni los conozco personalmente ni son mis clientes, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que tener una ficha de producto? Vale, tiene que tener varias fotos, esto es importantísimo, tiene que tener varias fotos y de calidad, que se vea bien el producto, tiene que tener muy claro y de forma clara o sea, bastante definida cuál es el precio. Tiene que tener todo lo que es una descripción, esto es importante. Entro en muchísimas webs donde no hay ningún tipo de descripción. Esto, imaginaros que es como un cliente que entra en una tienda física, que entramos en una tienda y vemos una, yo qué sé, pues vemos una lavadora y no hay nadie que nos pueda hablar de esa lavadora, no hay ningún tipo de información. No hay nadie que nos pueda decir, sí, esta lavadora, tal, o todas esas pegatinas que llevan las lavadoras explicándote la carga y todo eso. No lo compras. Entonces, es muy importante que haya una descripción, ¿vale? Que se hable. También es muy importante el tema de las reseñas. Y lo que funciona muy bien también son los productos relacionados. Es decir, que yo te recomiendo, vale, tú estás viendo este producto, pero yo también te recomiendo estos productos similares. Por tanto, es importante que cumplan por lo menos esas 3, 4 cosas que os he dicho. Las fotos, que el precio se vea claro, que tenga opiniones y que haya una descripción. Eso es importantísimo. Después, lo que os acabo de adelantar, hay que trabajar las reseñas de los productos. Es importante que todos los productos tengan unas reseñas de los clientes que han comprado, ¿vale? Es decir, que sean otros clientes que hablen de esa, en este caso es de una actividad que tenemos, pero que hablen del producto. Después, una de las cosas que comentaba, un truco en las reseñas en la ficha de Google My Business, ¿vale? Las fichas de Google My Business son estas, las que salen en Google Maps. Que la gente pueda poner, o sea, invitad a la gente que os ponga reseñas y si esas reseñas pueden tener vuestras palabras, esas keywords principales, es decir, si yo soy una tienda online que vendo lavadoras, pues que las reseñas, si puedo invitar a que digas, oye, valórame la lavadora que tú has comprado y el usuario pone, fantástica lavadora la que he comprado en la tienda tal. Pues todo esto ayuda a que Google entienda que tú vendes lavadoras y que tus clientes que han comprado lavadoras dicen que tienes buenas lavadoras, ¿vale? Entonces, todo esto ayuda muchísimo. Esto hay que ir un poquito detrás del cliente, es decir, lo que se puede hacer es cuando el usuario compre, se manda un email a los 2 o 3 días, oye, mira, nos encantaría que pudieses valorar el producto que te hemos mandado, la actividad que has comprado, lo que haya sido, ¿vale? Después, importante, que las URLs, lo que llamamos SEO friendly, es decir, que las URLs no sean números ni cosas que no aporten nada. Las URLs que aporten, es decir, el mejor post del mundo. Es decir, que Google cuando lea esa dirección sepa de qué se va a hablar en ese contenido. ¿Vale? El segundo paso, el primero es captar tráfico, el segundo es conseguir interacción. ¿Cómo conseguimos interacción? Pues bien, empiezo con la foto de este señor, que es Pareto, que es el que, bueno, da nombre, la ley del Pareto. La ley del Pareto dice que es la regla 20-80, es decir, el 20% de tus productos dan lugar al 80% de tu facturación. Es decir, poco producto, un mínimo producto es el que te genera la mayor parte de tu facturación. Pues bien, ¿cómo consigo esto? Dentro de la web lo puedo conseguir ¿cómo? Es decir, primero tengo que saber cuáles son los productos que más me hacen facturar o cuáles son los productos que más me interesan mi vender y por tanto mayor facturación me traerán. ¿Cómo consigo esto? Con, por ejemplo, los más vistos, es decir, si yo, esto está cogido de IKEA, ¿vale? Es decir, productos de los más vistos,
Si es lo más visto, entiendo yo inconscientemente de que es lo que más interesa a la gente y por tanto son los mejores. Otro ejemplo es, por ejemplo, bestsellers para mujeres, es decir, los más vendidos, los más reclamados, el producto estrella, es decir, todo ese tipo de comunicación que hagamos de forma muy sutil en nuestra web da lugar a que cumplamos esa regla del 20-80, es decir, poned en vuestra home, en la parte de inicio, qué productos queréis que se vendan, qué productos os interesan más que se vendan y así es la manera de poder conseguirlo. Otro ejemplo muy claro, por ejemplo, es de la web Toast. Tú entras en la web y ¿qué te está mostrando? Lo que te quiere vender son piercings o porque bien han lanzado esta nueva colección, o sea, este nuevo producto, o bien porque es uno de los productos que más facturación le puede llevar. Entonces, utilizar la home, es decir, vuestra página de inicio, para este tipo de información, para este tipo de captación, ¿vale? De persuasión. El tercer paso, es decir, hemos conseguido que el usuario entre en nuestra web, hemos conseguido que interactúe en nuestra web y, por tanto, la tercera y más importante es que consigamos que compren. ¿Cómo conseguimos que compren? Vale, tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué se necesita para vender? Vale, necesitamos que los clientes, esta es la principal, que los clientes estén dispuestos a pagar por la web. Me explico. Nosotros trabajamos con una empresa que venden zapatos ortopédicos, ¿vale? Zapatos sobre todo para gente muy mayor, ¿vale? Para pie diabético y cosas así, con ciertas patologías. Pues bien, es una web que el cliente al que van, es decir, puede ver toda la información, pero esa persona de 70 o 80 años, muy pocas están dispuestas a pagar por una web. Entonces, si yo tengo un cliente que no está dispuesto a pagar por la web, no significa que no tenga que tener web, sino que, ahora veremos, tengo que dar otras facilidades para que puedan comprar, ¿vale? Segundo, que el proceso de compra sea sencillo. Ahora veremos un ejemplo. Tercero, que tengamos que ofrecer distintos métodos de pago, ¿vale? Veremos ahora también un ejemplo. Y cuarta, que la comunicación sea muy cuidada. Ahora veremos. Que los clientes estén dispuestos a pagar. ¿Quién es tu cliente? Es decir, puede ser que por qué edad tiene, qué situación está en el momento de compra y el precio del producto. Os he puesto aquí un pantallazo de la web que os he hablado nuestra, que es un alquiler de un barco, ¿vale? Nosotros vendemos alquileres de barcos. Son 750 euros alquilar un barco 6 horas, ¿vale? En Javia. Es un pago en que el usuario, o sea, muy poca gente, os puedo decir que se pueden contar en una mano, han comprado sin llamar. Es decir, cuando tú quieres alquilar un barco, pero tienes que pagar 750 euros, entiendo que tú necesites un ser humano o que te puedas tener muchas dudas antes de pagar 750 euros, porque es mucho dinero. Por tanto, a lo que voy con esto es que, por ejemplo, nosotros tenemos que justo debajo del precio está llámanos y cliqueas y te llamo y nos llama automáticamente. ¿Por qué? Porque entiendo y hay que tener esa capacidad de que antes de gastarte 750 euros puedas tener muchas dudas o puedas tener, sí, muchas dudas antes de pagar eso, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Otra de las cosas es, puedes ofrecerle un método alternativo, es decir, puede comprarte por teléfono, puede comprarte, por ejemplo, que te haga el pedido por WhatsApp y el pago se hace tras hacer ese pedido por WhatsApp. Es decir, tenemos que buscar alternativas si el cliente o la situación en la que va a comprar no es la idónea para hacer esa transacción de forma inmediata. Otra de las cosas importantes es el proceso de compra, que sea sencillo. Creo que a todos os habrá pasado de entrar en webs y que sea muy difícil comprar, o sea, muchos pasos, te pide facturación, te pide muchísimos datos que yo para comprarme, o sea, hay muchos datos que legalmente en ciertos productos no son necesarios. Es decir, para comprarme un reloj no hace falta que yo ponga mi DNI, legalmente no es necesario a día de hoy, entonces no hace falta pedir tanto, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, es un ejemplo, creo que es la tienda de las carcasas, la casa, no sé cómo se llama esa empresa, la web esta de carcasas, que entras y de una forma muy sencilla, o sea, pum, a priori ya ves, esos son los datos que necesito, este es el método de envío, elígelo, estos son y los métodos de pago, ¿vale? Y aquí tienes el resumen, es decir, de forma muy clara, esos son los pasos, no hay más ventanas, ¿vale?
Otra cosa, distintos métodos de pago que hemos hablado. Tenemos como un caso, por ejemplo, esto lo está haciendo actualmente Leroy Merlin, en el que tú llamas por teléfono y puedes comprar directamente por teléfono, ¿vale? Ellos te hacen el pedido y después haces el pago, o sea, te dicen en dónde hacer la transferencia y se hace la transferencia inmediatamente. O te mandan un enlace y luego haces el pago por tarjeta. Y si no queremos el teléfono, bueno, porque no hay recursos a nivel de atención al cliente y demás, lo que tenemos es diferentes métodos de pago. A día de hoy tenemos pago con tarjeta, por Bizum, por PayPal, por transferencia bancaria, por Google Pay, por Apple Pay. Es decir, hay muchísimos métodos de pago que a día de hoy habría que tener. No hace falta tener 20, ¿vale? Pero yo sí que os recomiendo por tarjeta, por Bizum y por PayPal. Esos tres os los recomiendo. Y si si vendéis productos de un precio elevado, sí que os recomiendo la transferencia bancaria, ¿vale? Por el tema de que al usuario pues le es mucho más o más seguro hacer una transferencia antes que hacer un pago por la web, ¿vale? La cuarta cosa que teníamos que tener en cuenta es la comunicación, que la comunicación tiene que ser cuidada. Esto es un ejemplo de una web en la que venden un producto, que son una crema son productos de belleza para hombres, ¿vale? Y sin ir muy al detalle, veráis que, por ejemplo, a ver, son cremas, ¿vale? El packaging y todo eso ya es diferente, pero mira, si nos metemos en la descripción es tu filtro de Instagram para la vida real. ¿Sabes esos días de verano en los que tienes el moreno subido, te ves tremendo y piensas, uy, hoy pillo? O sea, es una comunicación muy enfocada al cliente al que quieren llegar. Y esto es importante. Tenemos que tener la comunicación adecuada a lo que vendemos. Si vendemos diversión, nuestra comunicación tiene que ir enfocada a la diversión. Si vendemos salud, nuestra comunicación debe ir enfocada a transmitir esa formación más al cuidado. Si vendemos algo técnico, productos tecnológicos, la información tiene que ser técnica, pero entendida para todos, ¿vale? Entonces, esto es importante. Y por último, es importante lo que llamamos en marketing online, lo que llamamos en SEO, es la usabilidad, es decir, que sea muy fácil navegar por la web. La usabilidad web es a lo que el itinerario que tiene IKEA en su tienda física. Es decir, lo que hace IKEA es tú entras en una tienda IKEA y tus únicas tomas de decisión son si compras o no compras un producto, pero no tomas ninguna decisión de, ay, voy a ver esta sección, ay, voy a ver, no, te llevan de una manera muy fácil y que no tengas tú que tomar ninguna decisión para ver toda su exposición y todos sus productos, ¿vale? Pues lo mismo hay que hacer con el mundo online. Os pongo un ejemplo. Es una web que está en alemán, ¿vale? No tengo ni idea de alemán, ni idea. Pero es una web que venden café. Simplemente por cómo está diseñada y por los colores, sabes perfectamente hacia dónde tienes que ir. Es decir, por ejemplo, son diferentes cafés, me meto en café, entiendo que estos son las valoraciones, entiendo que esto es una breve descripción, entiendo que esto es en función de la cantidad, selecciona ahí, este es el precio, entiendo que esto es comprar, ir al carrito, simplemente por el color, ¿ves? Entiendo aquí a la derecha, ya me sale, y entiendo que esto rojo es comprar. Y ya le doy aquí y ya me llevará, imagino, a ver, porque sí, al carrito. Es decir, sin tener ni idea de alemán, simplemente por cómo está estructurado y por el tema de los colores y porque sigue el patrón ideal de ficha de producto, sabemos perfectamente cómo manejarnos en esta web. Entonces, eso mismo, esto que han conseguido en esta web, debemos conseguirlo en nuestra web. Es decir, ¿cómo podemos hacer esto? El mundo de la usabilidad es un melón que si abro nos da para 3 días estar aquí hablando, ¿vale? Sí, y no, nos estamos quedando sin tiempo, Carolina, me Sí, sabe mal acabo cortar. ya, la última diapositiva. Entonces, para no abrir ese melón, sí que os recomiendo que visitéis otras tiendas online donde veáis patrones que se repiten de la imagen a la izquierda, precio a la derecha, breve descripción, descripción abajo, la utilización de colores. Todo esto ayuda a que el usuario se maneje muy bien. Y sobre todo, algo muy importante que me gusta mucho y con esta diapositiva acabo, es la diferencia entre tener un buen e-commerce y un mal e-commerce. Es
la diferencia entre estos dos Batman. Uno es el dibujado en 10 minutos, es decir, el que se ha recreado y el que se ha dedicado tiempo, y otro es el que se ha hecho todo deprisa. Explico esto en que hay muchas tiendas online que entras y se nota que no está cuidado, que se subieron los productos y no hay descripción y no está enfocado al cliente. Entonces, esto es muy importante que lo tengáis claro, que se tenga en cuenta, ¿vale? Y hasta aquí. Aquí dejo mis datos de contacto, tenéis mi email, que es carolina@lafabricadelseo.com, y el teléfono de aquí de la oficina donde me podéis encontrar. Cualquier duda, ahora vamos a dejar unos minutos para que me preguntéis, pero si tenéis más dudas o algo que queréis que veamos en concreto, me contactáis por email y lo vemos. Sí, tendrá que ser, a lo mejor se queda alguna pregunta sin contestar porque nos hemos quedado un poco sin tiempo. Carolina, muchas gracias por tu exposición. La verdad es que, como decías, es para estarnos toda la mañana hablando porque, claro, un tema nos lleva a otro y podía ser muy interesante. Además, bueno, están surgiendo preguntas bueno, y a mí mismo me han surgido varias cosas que tenía que preguntarte. Pero bueno, primero quiero dar paso a las preguntas que nos han hecho en la web. Nos pregunta Adam y nos pregunta, hola, en primer lugar, gracias por la exposición. Tengo un producto con varios formatos que vendo bajo 2 marcas distintas en el mismo site. ¿Cómo puedo afectar esto negativamente al SEO y cómo puedo afrontarlo y solucionarlo de forma fácil? Habla acerca de cosas prácticas del título, del H1, pregunta en concreto si debía enfocar una keyword diferente por cada producto, aunque, en fin, quería saber cosas más de detalle que quizás no sé si puedes explicárselas todas ahora. Sí, a muy grandes rasgos, ¿no? Voy a poner un ejemplo como camiseta roja y camiseta verde. No es un mismo producto con diferente atributo, que puede ser el color. Siempre intentad que cada uno esté bien definido. Es decir, si lo que lo diferencia es el color, pues la keyword principal será camiseta verde y camiseta roja. Es decir, en esto lo mismo, la diferenciación, lo que lo diferencia, que sea parte de la keyword en la que se va a trabajar. Vale. Otra asistente, Sara, nos pregunta, dice, bueno, si el e-commerce es relativamente nuevo y tiene pocas opiniones, ¿cómo puede hacer para suplir esta falta de opiniones? ¿No? Hablabas de que los comentarios eran importantes. ¿Cómo? Que cómo puede hacer, que no tiene casi comentarios acerca de opiniones acerca de los productos que vende, que cómo puede hacer para claro, lo que se sea puede su hacer problema. Exacto, después de que se compre, ir detrás del cliente un poco en el decir, pues mira, te mandé el producto hace 2 o 3 días, te llegó el producto, por favor, podrías escribirnos una reseña de qué es lo que te ha parecido. Un poco ahí sí que inicialmente hay que ir un poco detrás del cliente. Claro, entiendo. Bueno, yo no quería dejar de hacer, también es una de las preguntas que me han surgido, porque no es tiempo para más. Has hablado de muchas fases, entiendo que las fases relativas al modo de conversión, que es otra cosa que no hemos comentado, pero ¿qué métricas o qué indicadores consideras que sean adecuados para medir cada una de estas fases que has comentado brevemente? Y cómo una manera sencilla, porque sabemos que hay muchas maneras de gestionarlo muy complejas, pero algo para empezar, ¿cómo recomiendas que lo puedan hacer? Vale, algo para empezar es que haya algo de tráfico y dentro de Analytics veamos la tasa de rebote, es decir, si de 100 personas que entran, 99 se me salen enseguida, algo no estoy haciendo bien, no estoy explicando bien el producto o el cliente no está sabiendo interactuar en mi web. Entonces es importante la tasa de rebote. Vale. Bueno, ahora están preguntando más cosas, no sé si me da tiempo de decírtelo todo. Bueno, Manuel nos pregunta, gracias por la información, nosotros somos una empresa de distribución de alimentación, ¿qué cree más aconsejable? ¿Que SEO se haga por marca o por categorías? O sea, puede ser complementario, es decir, la marca como tal, con un dominio y si es un poco conocida, ya por SEO se posiciona, a no ser que tengas un nombre igual que otra marca muy grande. Pero siempre voy a la categoría y la marca, no es excluyente una cosa de la otra. Vale, nos pregunta, y voy a tener que cortar ahí la última pregunta, lo siento por los asistentes. Que me la manden por email, que yo les contesto. Exactamente, por email o que nos la envíen a nosotros y nosotros te la hacemos llegar. Como queráis. La última pregunta que doy, la de Noelia, quería consultarle a Carolina si considera que OpenCart ya es algo anticuado para un e-commerce y dar las gracias porque le ha gustado mucho el webinar. Me alegro. Hoy en día yo siempre recomiendo CMS más genéricos como Shopify, PrestaShop, Magento, WooCommerce, porque es código abierto, cualquier persona cualquier desarrollador o desarrolladora lo puede gestionar, no estáis atados a nada en concreto. Yo recomiendo más, hoy en día funcionan mejor, las funcionalidades que tienen están mucho más adaptadas a las necesidades de Google. Bueno, la última, pero muy brevemente, porque no quiero dejar ahí. Bueno, te saludan desde Cerveza Santa Faz, Antonio, buenos días. Y dice, ¿cómo hacemos si alguna reseña que nos dejan es negativa, dado que queda a la vista para todo el mundo?
de Paula. Vale, esto es importante. En Google My Business no podemos borrar, o sea, en la ficha de lo que sale en el mapa no podemos borrar reseñas, pero en la web sí que es importante que pongamos las reseñas con aprobación, es decir, que nosotros como administradores del site le demos a aceptar o cancelar, es decir, no nos tiremos piedras sobre nuestro tejado. En Google My Business no se pueden borrar, lo único que podemos hacer es contestarlas y ahí se queda, ahí, contestar de la manera más educada y ya está. Bueno, Carolina, perdona porque te has metido prisa, pero es que nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias, de verdad, me parece un tema apasionante, un tema donde podríamos hablar mucho tiempo. Si queréis, más adelante podemos organizar quizá un taller que tengamos más tiempo para podernos explicar, que quizás será interesante y todos los asistentes podrán participar más vivamente. Perfecto. Gracias de nuevo, gracias a los asistentes y les recuerdo que les mandaremos la presentación. Estupendo. Muy bien, gracias a ti siempre. Gracias a los asistentes y nos vemos pronto en el siguiente webinar de la Cámara. Hasta pronto. Adiós, Carolina. Adiós, hasta luego.